M95. Muy buenas noches, bienvenidos a M95. Todas las autoridades políticas y sanitarias en estos tiempos recomiendan permanecer en casa. Así que nosotros, para seguir el ejemplo y para cumplir con ello, pues permanecemos en casa y telemáticamente, gracias a la técnica, vamos a poder adentrarnos pues de vez en cuando en vuestros hogares para hablar de aquello que constituye lo mejor de cada casa, como se llama este programa. Y para inaugurar esta serie de emisiones, pues justamente cuento con alguien que seguramente es lo mejor de su casa, o puede que tenga otras personas, otras cosas, otros intereses que sean también lo mejor de la casa. Voy a presentar a Aquilino Gamazo. Aquilino Gamazo es cineasta, es director de cortometrajes, es también actor. Como actor ha participado, por ejemplo, en El Día de la Bestia, en Torrente, en Morir en Chafarinas o en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. En series de televisión también tiene un currículum amplio con algunos títulos míticos, como por ejemplo La que se avecina, Cuéntame, El comisario, Periodista o Médico de familia. Aquilino, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Gracias por invitarme a M95 Televisión Marbella. Es un placer. Pues nada, gracias a ti. No estás en Hollywood, ¿no? ¿Perdona? Que no estás en Hollywood en este momento. ¿Dónde estás? No, no estoy en Hollywood, no. No hace falta tampoco seguir a Hollywood para ser un gran profesional del cine o del teatro. Yo creo que aquí en España hay grandes profesionales que ahora mismo lo estamos pasando pues un poquito apretados, ¿no? Porque yo además de cine y televisión, ahora mismo tengo mi compañía de teatro, que es otro dolor de muelas en la situación en la que estamos, porque nos han cerrado, por lo menos aquí en Málaga, todos los teatros y de momento pues no podemos hacer nada. Aquilino, ¿tú eres malagueño? No, yo vengo de Donosti, pero llevo ya 35 años en Málaga, con lo cual tengo la gran fortuna de considerarme ya malagueño, puesto que mi mujer o mi esposa es malagueña, mis hijos malagueños y mis nietos malagueños, o sea que ya soy de adopción malagueño. Pues mira, dos ciudades excepcionales, San Sebastián y Sí, Málaga. de Dos punta a lugares punta. de punta, pero dos lugares que son auténticos paraísos, para que vamos a decir lo Sí, sí, por contrario. supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cuándo llegas tú al mundo del arte, de la interpretación, de la dirección, del teatro, del cine? Bueno, haciendo memoria un poco, yo estudié en La Salle y ya se hacían muchas actividades y de hecho mi primer monólogo que yo recuerde lo hice con 9 años, no sé si ya llegaría a tener los 10, pero entre 9 y 10 años fue mi primer monólogo y a partir de ahí pues empecé a hacer teatro. Luego ya me dediqué a otras historias, aparqué esa parte artística y me dediqué a otra parte artística que era el deporte, ¿no? Las artes marciales. Y entonces, bueno, pues estuve muchos años dedicado a competir y después ya hice la mili. Después de hacer la mili, fíjate tú qué cosa más curiosa, ¿no? La hice en Jaén y de Jaén me vine a Málaga. Aquí me quedé, hice el arte dramático y después a partir de ahí, pues un poco fue ya el despunte, ¿no? Pero sobre todo fue cuando me contrataron para hacer de Caballero Negro en un castillo medieval, no sé si tú te acordarás o lo conociste, Camelot, que estaba Sí, justo sí, enfrente del campamento Benítez. en su momento Vamos, fue emblemático. sí, exactamente. Ahí, por como yo tenía experiencia con el tema de las artes marciales, con la katana, etcétera, etcétera, pues se interesaron por otra especie de espada que no tenía nada que ver, que era la medieval, pero como a mí me gustaba todo aquello, hice un cursillo de especialista de cine también y a partir de ahí pues dije, voy a cambiar mi vida y cambió mi vida. Bueno, entonces tú me estás diciendo que hiciste la mili en Jaén, o sea que te hiciste un hombre en Jaén, ¿no? Porque aquí en Málaga se decía que uno se hacía un hombre cuando iba a la mili. Cuando iba a la mili, ¿verdad? Yo creo que perdí año y medio, no me hice un hombre, perdí un año y medio, pero bueno, se Sí. decía. Bueno, yo te voy a decir que eh, yo como soy una persona como se dice, que un culo de mal asiento, yo como ya te he comentado, estaba inmerso plenamente en competiciones cuando yo fui a la mili y dentro de la mili, yo lo hice en el gobierno militar en Jaén,
Fíjate qué cosa más curiosa, cosa que no se podía, más o menos no se podía, o al menos no te daban facilidades, ¿no? Porque eras militar. Pues pedí un préstamo y en Andújar puse mi primer gimnasio, pero un préstamo estando de militar, que me Ya, ya. decían, pues ¿cómo te lo han dado? Si no se lo da a ningún militar que decir que está haciendo la mili. Pues en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que me acuerdo muy bien, de Ronda en Jaén, ahí me dieron un préstamo y puse mi primer gimnasio. O sea Aquilino, que ¿tú no me salió crees? muy mal la mili, ¿eh? No, no te salió mal, ¿no? Bueno, tuviste una buena experiencia, por así Sí, sí, decirlo. sí, sí, muy buena, muy buena. Aquilino, ¿tú crees que la justicia es ciega? Joder, bastante. Ahora explicaremos por Bastante. qué digo esto. Sí, 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 bastante, bastante ciega, sí. Es ciega, ¿no? Pero porque mira para otro lado, porque es lenta, porque... No, porque la han cegado. Ah, porque la han cegado, ¿no? La han cegado, Ya. sí. ¿Eh? Yo Bueno, creo que... decía esto, Dime, dime. no, decía esto porque tú hiciste un corto que se llama La justicia es ciega. Sí, exactamente. Justicia ciega eh, fue, fíjate tú, fue un corto, lo mismo que hice el del dolor del silencio, hice el cortometraje de Justicia ciega, dedicado un poco también a una minoría. Evidentemente no podemos comparar el maltrato hacia el hombre como el maltrato hacia la mujer, es infinitamente mucho más grande el que hay hacia la mujer, pero a verlo haylo, como las meigas, también hacia los hombres, muchas mujeres que también han aprovechado y han machacado de una forma a los hombres, ¿no? Entonces, Justicia ciega era eso, un poco la historia de un personaje que es denunciado falsamente por su esposa de malos tratos, etcétera, etcétera, para quitarle absolutamente todo. Tú has mencionado el título de otro corto. Conocíamos que el silencio tiene sonidos, lo dijo Arthur Garfunkel, Simon Garfunkel, lo dijeron en los años 60, pero tú nos dices que el silencio tiene dolor también. Mucho. Yo creo que más que el que es gritado, ¿vale? Yo creo que muchas mujeres, muchísimas, sufren en silencio esa parte negativa de su vida, ese maltrato, porque el perfil del maltratador, a mí llegar a concretar lo que era el perfil del maltratador, me costó muchísimo tiempo de hablar con psicólogos, de hablar un poco con policías también, de hablar, porque yo llevo 20 años en televisión y entonces yo estaba en PTV de televisión cuando yo estuve escribiendo aquel corto, o por lo menos iniciando, ¿no? Y en la cárcel, cuando yo fui a presentar la patrona de las instituciones penitenciarias, conocí a una chica y me contó un poco la historia. Y yo me quedé un poco enganchado con la historia de aquella muchacha, ¿no? Que había ingresado en la cárcel porque un día de maltrato, pues se defendió y mató al marido, evidentemente. Y entonces, pues bueno, me contó todo aquello y a partir de ahí creé una historia, o sea, hice una película. Lo que pasa es que la película, pues claro, es mucho más difícil de hacerla que un cortometraje. Y el cortometraje fue un poco el sucedáneo de eso. Y entonces me contó muchas cosas. Y sacar el perfil del maltratador no era nada fácil. Tampoco era fácil sacar el perfil de la maltratada. Pero bueno, tenía más opciones porque había muchísimas asociaciones que querían contribuir de alguna forma y mujeres que me contaron sus propios casos también. Eh, pero el perfil del maltratador tiene mucha guasa, porque nunca Bueno, empieza... y qué Perdona, crees sí. tú? No, te iba a preguntar, ¿qué crees tú que estamos haciendo mal o que lo estamos haciendo tan mal para que sistemáticamente, en raras sea la semana en que no haya alguna mujer asesinada como consecuencia de un maltrato continuado o de un maltrato que surge en ese momento y que termina con Bueno, la vida de esa persona? ¿Qué se pues está fíjate, yo haciendo creo... mal? Ajá. Se está haciendo mal muchas cosas, evidentemente, pero la justicia y a veces los políticos, como yo digo, que juegan un poco al ping-pong, cada uno de ellos siempre que entran en el gobierno, cualquiera de ellos, se comprometen a terminar con esta lacra, ¿no? Cosa que no lo hacen. Son muy ambiguos, la ley tú sabes que es muy ambigua, entonces hay muchos flecos en lo que los grandes abogados pues encuentran
cuestiones legales para defender a un maltratador. Entonces, pero yo creo que es ancestral, quiere decir que el hombre desde tiempos, no sé, yo creo que desde que el mundo empezó a ser mundo, siempre ha sido machista, ¿vale? Mientras, o podemos ver una contrariedad por la otra parte, de que siempre han sido muy matriarcal las tribus, ¿no? Por decir, la mujer es la que se llevaba todo, él era el que iba a cazar. En fin, pero de todas formas yo creo que lo tenemos ahí dentro. Unos han evolucionado, Es afortunadamente. una especie de legado atávico que no nos podemos quitar Exacto, por eso de digo que unos han encima. evolucionado favorablemente y otros todavía están anclados en que la mujer te pertenece. ¿Comprende? Aquilino, el realizador de cortometrajes, como eres tú en este caso, ¿tú crees que está dentro de la industria y dentro de la propia afición cinematográfica de los propios espectadores bien considerado, o al cortometrajista se le considera como alguien que siempre está en continuo aprendizaje? Y esto lo digo porque en el terreno de la literatura también eso se ha dicho muchas veces, y sin embargo tenemos a Jorge Luis Borges o a Julio Cortázar o Leopoldo Alas Clarín o qué sé yo, o a Ignacio Aldecoa, que son extraordinarios escritores y que lo que hicieron fueron cuentos fundamentalmente. Claro, bueno, y de hecho Almodóvar acaba de hacer ahora un cortometraje Cortos, sí. sí, con una gran, que además ha sido seleccionado para un premio, ¿no? El cortometraje siempre se ha tomado, como bien dices, como alguien que está haciendo un aprendizaje. Es cierto que cualquier cineasta o cineasta, o como queramos denominarlo, que empieza lógicamente por un corto, empieza por algo que es muy sencillo, pero luego se pueden contar grandes cosas y tiene además una dificultad muy grande, porque tú tienes que contar una historia que si la hicieras en cine tendrías 1 hora y media, 2 horas o incluso hasta 3 para contarla, y en un cortometraje más de 20 minutos no tienes para contar una historia. Y si pueden ser 15, mejor. Y si son 14 o 13, mucho mejor. Claro, tú has Entonces, tocado algo que yo creo muy importante, porque hay espectadores, en mi caso, por ejemplo, que yo prefiero ver una película que dure los tradicionales y convencionales 90 minutos que duraban antiguamente las películas, y sin embargo uno ve casi a diario directores de cine que son incapaces de rodar una historia en 90 minutos y se van a las 3 horas, a las 2 horas y media, y a mí, dejo de considerarlo una virtud, me parece un defecto, porque creo que el sí, director de cine debe saber contar la historia en un tiempo prudencial, ¿no? exactamente. Por eso digo que es la dificultad que tiene el cortometraje, ¿no? Que tienes una historia y la tienes que comprimir y contar todo lo que contarías en mucho tiempo, en un tiempo mucho más comprimido, pero que tenga la misma esencia. Porque es a lo que me quería referir al principio, que sí puede ser parte del inicio de un señor o un chico o un joven que se quiere dedicar al cine y empieza por el cortometraje. Pero hay grandes directores ya consumados y famosos que de vez en cuando hacen sus cortometrajes. Entonces el cortometraje yo creo que debería estar un poquito más respetado y no lo está. Por lo menos aquí, por lo menos aquí. Hombre, a los grandes sí, pero a todos aquellos que estamos por debajo de los grandes lo llevamos muy mal, muy complicado para poder realizar, porque tú tienes que alquilar el equipo igualmente, tienes que contratar gente, etcétera, etcétera, y porque vamos a ver, un cortometraje tiene todos los elementos que tiene una película. Tú tienes que tener una buena cámara, un buen director de fotografía, un buen sonidista, tienes que tenerlo todo igual. Y luego alguien, o tú, si eres capaz de hacerlo, en montar. Entonces, cuesta, al final, un cortometraje te cuesta un dinero o mucho tiempo o muchos favores. Claro, evidentemente es difícil. Tú eres una especie de Juan Palomo en esto del cine, diriges, escribes, montas. Claro, claro, pero eso es porque yo creo que no tienes más remedio. Quiere decir Ya, que no te llega para todo, no te llega para todo. No, hay que abaratar costes, ¿no? claro. Yo cuando hice interpretación, hice mis 5 años de interpretación y afortunadamente hice escenografía. Bueno, pues en aquel momento no me hacía falta, pero luego me ha hecho. ¿Por qué? Porque la escenografía de mis obras de teatro las hago yo y me ahorro un dineral, ¿me entiendes? Entonces a veces no tienes más remedio. Yo, por ejemplo, en cine sí me gusta tener un director de fotografía, perdón, sí me gusta tener
un sonidista o un director, un técnico de sonido. Sí me gusta tener un equipo, pero hay a veces que es muy complicado, muy complicado. Y entonces que es como que te lo tienes que hacer tú todo, porque si no, no llegas, no llega, no puedes llegar. ¿Tú consideras tu cine como cine de autor, suponiendo que sepamos lo que es cine de autor, suponiendo que exista realmente ese concepto o no? Sí, es que cine de autor, ¿qué no es cine de autor? ¿Vale? Es un poco como el decir algo que no es muy comercial. Yo lo diría que el cine de autor lo llevaríamos a un cine donde tú cuentas unas historias que no son tan comerciales como puede ser X-Men, ¿no? O puede ser los superhéroes estos, o Fast and Furious, ¿no? Quiero decir, películas muy comerciales que se invierte mucho dinero y ganan mucho dinero. El cine de autor un poco es eso, como el cantautor, ¿no? Un poco, pues, cuentas historias más del día a día de la persona, de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Hay un error también que se está cometiendo ahora por parte de los cineastas y sobre todo por los jóvenes cineastas, porque, claro, quieren que su corto se vea y que ganen muchos premios. Y es que contratan a gente ya gente muy famosa que igual le hacen el favor, pero están dejando a un montón de actores y actrices sin darle la opción y la posibilidad, porque claro, todos los cortometrajistas, cuando vas a hacer un corto, cuentas con gente que sea buena, que sean actores, que sean actrices, pero y le das oportunidades a una persona que de repente mañana lo ven en cualquier sitio y dice, qué actor más bueno o qué actriz más buena, y lo pueden contratar. Pues nos lo estamos cepillando, porque estamos cogiendo a gente Claro. que ya es famosa, de por sí no le hace falta nada de eso. Entonces, claro, el protagonista de este cortometraje, no sé, Quique San Francisco, no sé, o cualquier otro, o Antonio de la Torre. Antonio de la Torre ya sale hasta los Bueno, papeles de los chocolatinas, ¿no? aparte de Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez y Javier Cámara, hay otra gente que trabaja también como actor, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que llega un momento en que yo lo comentaba hace, me parece que fue hace un año, 2 años, 2 años, porque el año pasado no se puede contar como año. Eh, Contaba que si realmente en el cine, tanto en el cine como en la televisión, se diesen oportunidades, quiere decir, no contrataran siempre a los mismos que hacen de todo, porque claro, si es una película que se estrena y dice, coño, es que el actor principal está en las 3 películas, ¿vale? Pues si hiciéramos de otra forma, y en eso me refiero a los grandes productores, a los grandes directores, pues tendríamos 20 Antonio de la Torre, 20 Javier Cámara, ¿me comprendes? Habría mucha gente buena, no 3 buenos. Claro, estoy pensando, Aquilino, que a veces incluso las grandes estrellas están en la cresta de la ola y de pronto desaparecen. Y estoy pensando en Carmelo Gómez, que además es un excelente actor, que hizo Claro, muchísimas películas y que ahora no aparece para nada en cine, está haciendo teatro, lógicamente, pero está ahí pero, desaprovechado como actor cinematográfico. claro, pero ¿por qué? Por esa misma razón que te acabo. Eso es como una fórmula matemática. Si tú quemas a un actor, ya después no te sirve. Claro, Quiere decir que ya no vende. A Antonio de la Torre le ocurrirá eso, como le ocurrió a Resines y como le ocurrió a un montón de gente, que salían hasta en la sopa y ahora no los quiere nadie. Pero no porque sean malos, siguen siendo tan buenos como antes, pero ya no venden. bueno, hoy día, más que las salas de cines o incluso los canales convencionales de televisión, son las plataformas los que se están llevando el gato al agua, Netflix, HBO, todo esto. Puede ser a priori considerado como una fuente de trabajo impresionante, ¿no? Para dar trabajo a mucha gente que no trabajaría de otra manera, ¿o no? Bueno, sí, sí, pues, si todo lo que salga nuevo y todo lo que salga, todas las plataformas y todo el sistema de trabajo puede ser fantástico, maravilloso. Lo que me refiero es, por ejemplo, si haces una comparativa con series y películas francesas, por ejemplo, que ahora han llegado muchas a las plataformas nuestras, ¿no? Francesas, alemanas. Ves un tipo de actores que no son tan guapos como en España quieren que sea. O sea, nosotros vendemos imagen, no vendemos actores ni actrices.
queremos niñas muy guapas, muy majas, muy guapas, muy altas, esbeltas, maravillosas y fantásticas, que cuando cojan 10 kilos ya no las quiere nadie, y a los chicos muy guapos, con unos pectorales impresionantes, etcétera, etcétera, etcétera. No se les entiende, no vocalizan, pero no importa, están buenísimos, ¿vale? Y tú Ese es ves un otra serie problema, de... ese es un problema de muchos de los actores actuales, que no se les entiende cuando hablan. Porque no vocalizan, pero es que les da igual, porque realmente no están vendiendo una historia, están vendiendo una imagen. Y cuando ya digo, si haces la comparativa, tú ves series alemanas o series francesas y dices, coño, los protagonistas, para no decir que sean horrorosos ni feos, pero no son bellezones. Y entonces, Y, esa es la historia, porque tú lo que te interesa es contar una historia que interese al público. Pero sí, se ha olvidado eso, se ha olvidado eso. sí, pero eso digamos que es de las últimas generaciones, porque Humphrey Bogart, por ejemplo, no era nada guapo. No, Y ahí estaba como pero una gran estrella, ¿no? exactamente. Y muchos de los... Ya, el prototipo de hombre de la época aquella con el de hoy ha cambiado mucho, pero se buscaba más el atractivo que la guapura. Ya. Se buscaba más la masculinidad del hombre, ¿no? Sí, y el Igual que el carisma, de la ¿no? mujer. ¿Eh? Y el carisma. Claro, claro. Esas miradas, esa forma, ese bigote o no bigote, esa barba o no barba. Vamos a ver, triunfaban siendo, ya ves tú, Humphrey Bogart, vamos a ver, que llevaba unos zancos para hacer Casablanca. Ya, ya. Ingrid Bergman era muchísimo más grande que él, pero Aquelino, no tiene nada que... tú Dime, dime. cuando diriges una película o diriges una obra de teatro, ¿guías mucho al actor y a la actriz o dejas que contribuyan a la formación y a darle carácter al personaje? No, no, me encanta que contribuyan, me encantan. Sí es cierto que yo hago lecturas de guión con ellos, lógicamente, y entonces yo tengo, evidentemente, en mi cabeza está el personaje. Yo sé lo que quiero del personaje y tengo un prototipo de personaje en mi cabeza. Yo les dejo a ellos que me propongan, lógicamente. Si no llegan a entender el personaje, les ayuda a que lo entiendan y si no, evidentemente, a mí no me gusta ser que los actores son de plastilina, o somos, porque yo también soy actor, pero no somos arlequines, no nos hacen falta hilos, nos podemos mover nosotros mismos, ¿no? Yo he dado con directores en los que te decía, y el pie así, y la mano así, y el otro así, y de coño, parezco una estatua, o sea, no me puedo ni mover, ¿no? O sea, muy ridículo. Y hay otros que te dejan que tú puedas expresarte de alguna forma. Yo creo que todo eso enriquece al final. ¿Tienes alguna referencia, algún director que te haya servido de guía o que sea un poco tu faro guía? Bueno, pues la verdad es que Alex de la Iglesia me encanta, con Alex de la Iglesia he trabajado, con Santiago también, y luego Tarantino me flipa, ¿no? O sea, me encanta su forma, porque creo que son directores que a mí lo que me gusta es eso, que cada uno tenga su propio sello. Yo dentro del teatro, dentro incluso del cine, he creado un poco también esa forma, que cuando lo ves dices, uy, esto está hecho por aquí, ¿no? Luego te puede gustar más o te puede gustar menos la historia o te puede gustar todo, pero que sí que es crear tu propio sello, crear tu propia forma de rodaje o de dirección de teatro. Como estamos en el año del centenario de Luis García Berlanga, me gustaría que nos dieses la opinión sobre Luis García Berlanga. Uf, ¿qué te puedo decir de Berlanga? ¿Qué te puedo decir? Pues que creo que se adelantaba a su tiempo. Yo creo que Berlanga se adelantó en su tiempo, ¿no? Hizo cosas maravillosas, geniales, en un cine en una época además complicada, ¿no? Digo lo mismo de Buñuel. Buñuel yo creo que era, bueno, aparte de que pueden decir que estaba más o menos, más para allá que para acá, pero Buñuel creo que era un genio, creo que era un verdadero genio. Creo que toda aquella época eran maravillosos, cada uno lo suyo, Lorca o Dalí inclusive. Yo creo que eran precursores y se adelantaban en su tiempo haciendo cosas que hoy en día las vemos como muy normal, pero en aquella época no. Y Berlanga yo creo que fue un aperturista, lo mismo que lo fue Almodóvar, ¿no? En su época, en su momento, en sus primeras películas, pues hizo un aperturismo de un cine que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no?
Y entonces eso es bueno, es bonito y sobre todo enriquece la historia del propio cine en sí. Lo que pasa es que hay algunos que se estancan a veces, joder, y parece que hacen lo mismo continuamente. ¿Cómo crees tú que puede afectar o contribuir o beneficiar, por así decirlo, a la gente que en Málaga os dedicáis al cine y al teatro, a la actuación, a la interpretación y a la dirección, el hecho de que por 2 años consecutivos los Goya se vayan a entregar en Málaga? No, yo creo que contribuir puede contribuir mucho. Lo que pasa es que la primera vez no se hizo bien. Esperemos que la segunda se pueda hacer un poquito mejor, ¿no? Fueron muchos fallos. Creo que Málaga tengo considerado como que podía ser un mini Hollywood o un gran Hollywood. No tenemos por qué llamarle mini Hollywood, ¿no? Creo que puede serlo porque primero, talento, hay muchísimo talento en Andalucía en general, ¿no? Pero Málaga vamos, yo creo que el elenco de actores en España está plagado de actores malagueños y de actrices malagueñas, con lo cual eso avala de que hay una gran cantera. Y luego tenemos un clima maravilloso, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos nieve ahí al lado, o sea, que podría ser, y yo creo que Málaga tendría al final que llevarse aquello que se llevó Valencia y que al final no fue a ningún lado, que era la ciudad de la imagen o La ciudad de la imagen, sí. Que Sí, hicieron ahí unos exactamente. estudios que se han quedado muertos de No, se ha risa. quedado en nada, o sea, aquello ha sido un desastre, seguramente que sería para ganar dinero a algunos que lo ganarían en su momento, evidentemente. Pero yo creo que Málaga está mejor todavía que Valencia para eso, y Málaga podría quedar como un gran, pero gran plató de cine, y yo creo que puede ser bueno, muy bueno, de que todas esas actividades pues, se centren un poco en Málaga también. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora sigo ensayando, porque a pesar de que aquí en Málaga, ya digo, nos han cerrado los teatros y no podemos hacer absolutamente nada, yo digo que es como el equipo de fútbol o el corredor que tiene que estar en forma por si mañana abren las pistas, tiene que salir corriendo, no se va a poner a entrenar una hora antes. Entonces yo sigo ensayando. Tengo 4 obras, 2 infantiles y 2 de adultos, estrenadas todas menos una, que nos hemos quedado a las puertas de estrenar. Esperemos que cuando se retome ahí está, pero sigo ensayando prácticamente casi todos los días y escribiendo porque hice una mini web serie en pleno confinamiento y que ha quedado muy graciosa, ¿no? Era un cura que confesaba su feligreses a través del teléfono, o sea que ha quedado como muy, como muy graciosa y ha quedado muy bien. Me gustaría retomarla incluso, aunque no tenga ya que ver nada con la pandemia, pero bueno, ahí estoy. Y escribiendo muchas cosas que te vienen a la cabeza, porque si no, de verdad, te vuelves como un poco paranoico y loco. Desde Málaga se puede sobrevivir en el mundo del teatro, Uy, permaneciendo, teniendo Málaga como cuartel general. no, para nada, para nada. Hay que hacer muchas otras cosas y bueno, de ahí va uno bandeando de un lado, del otro, haciendo el publicitario, haciendo otra cosita. Ahora Madrid está muy parado también, aunque se están haciendo cosas, pero está muy parado para lo que siempre se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente estamos esperando a que de alguna forma pues todo esto se termine, los políticos se pongan a trabajar y a comprar vacunas para inmunizarnos a todos y nada, y pensando que esto es algo que tiene que terminar en algún momento dado y que volveremos a tener la vida casi, no creo que sea igual, pero casi igual a la que teníamos en el 2019. Aquel hilo con esto de la asfixiante corrección política que tenemos desde hace unos cuantos años, el creador dramático, en este caso como eres tú, se autocensura o no. Vamos a ver. Repíteme la pregunta. Sí quiero decir que ahora mismo cualquier creador que escribe una obra de teatro, o que hace una película o que hace un monólogo de tipo humorístico, siempre hay algún colectivo que está ofendido, siempre hay algo que no se puede tratar,
algo que se supone que lesiona derechos a algún sector social, eso limita la creación, ¿no? Es como ponerle puertas al campo. Sí, pero yo creo que hemos llegado en ese sentido como a una estupidez superlativa. Vamos a ver, todo depende de cómo lo digas y en la forma en que lo digas, y puede ser hiriente o no, ¿vale? Colectivo, siempre se va a sentir a alguien ofendido, pero no podemos ir por ahí porque lo que nosotros hacemos es cultura, y la cultura, vamos a ver, si tú lees un texto de Lorca, hoy lo prohibirías, ¿no? Y de Buñuel mismo o de cualquier otro grande cineasta de los años anterior a la guerra, la posguerra, etcétera, etcétera. Conceptos, o sea, es decir, no se puede decir esto porque dañas la imagen o dañas... No se daña nada. Todo depende, ya digo, de cómo se diga. Entonces, la verdad es que tú cuando escribes, yo cuando he escrito, luego tengo que eliminar ciertas cosas. Si he cogido textos de otros directores, no es que los haya adaptado, pero sí he cambiado cierto terminología. ¿Por qué? Porque creo que me van a decir, y de hecho sí lo es verdad. Entonces, es decir, joder, es que parece que les tiene que estar pidiendo permiso a todo el mundo. Ya no puedo contar chistes, ya no se puede decir tal, ya no se puede decir cual. Pues, a ver, no es verdad, creo que nos estamos equivocando. Ya estamos prácticamente terminando, Aquilino. Y los políticos... Sí. Te decía que estamos prácticamente terminando y me gustaría, como este programa se llama Lo mejor de cada casa, me gustaría que tú nos dijeses, para ti, ¿qué es lo mejor de tu casa? ¿Qué o quién es lo mejor de tu casa? Para mí lo mejor de mi casa es mi familia. Es mi familia, que es la que me apoya desde el primer día que yo me empecé a dedicar a toda esta historia, que hace ya muchos años. Y yo cuando me fui a Cuba, mi hijo tenía, no sé, son 4 o 5 años, o sea, que quiero decir que, y mi hija un par de años más. Y decir que yo he luchado mucho, pero siempre me han comprendido, ¿no? Y comprender a una persona que se dedica a este mundo es complicado, es muy complicado, pero se llega a conseguir. Entonces, para mí, lo más grande son ellos, que siempre me alientan y siempre me apoyan en cualquiera de los proyectos que comienzo a hacer. Pues me parece muy bien, porque afortunadamente ya no esconden las gallinas cuando los cómicos llegáis a los pueblos, y además cuando algún cómico muere se le entierran sagrado. Que algo hemos ganado, algo hemos progresado. Muy bien. Aquilino Gamazo, te agradezco mucho que hayas inaugurado este programa, Lo mejor de cada casa, en M95, que tengas mucho éxito y a ver si pronto te vemos con alguna obra de teatro aquí en el Teatro de Marbella. Uy, pues eso, mira, queda dicho, a ver si en Marbella, que lo tengo muy complicado, llevo detrás de ir a Marbella como, te puedo decir que 4 años y no consigo nunca ir a Marbella. Siempre me ponen alguna pega. Cuando no se podía decir que la culpa la tenía el virus. Hace 4 años no estaba el virus. Ahora por sí. Eso. Un abrazo muy fuerte y gracias por participar. A vosotros por haberme invitado y por haber tenido la ocasión de abrir este programa. Muchísimas gracias por haber pensado en mí y que tengáis mucha suerte o mucha mierda, como queramos decirlo. Pues sí, como se debe decir. Como se debe decir, para que sigáis mucho tiempo y cuando esto pase, que me invitáis en vivo y en directo. En el estudio, así será. A todos ustedes muchas gracias por la acogida de este primer espacio. Nuestra intención es volver, si el tiempo y la autoridad lo permiten, como se decía en la fiesta de Odina, la próxima semana. Hasta entonces, un cordial saludo. De cada casa.